comenzar nuestra segunda clase. En la anterior clase habíamos visto toda la anatomía de lo que es de la cavidad abdominal y de la pared abdominal. Habíamos visto las relaciones que hay con la pared abdominal, la irrigación, eso todo. Ya hicieron su primer trabajo del primer parcial, ¿no? Hicieron el trabajo. Ese trabajo ya está calificado, ¿listo? Bien, vamos a comenzar el segundo tema. Les había mandado un trabajo, un artículo al grupo de WhatsApp que tenemos sobre lo que es abdomen agudo, ¿listo? Bien, doctora Rebeca Dutra, ¿leíste o no leíste, doctora? ¿Qué te pareció el artículo? Coméntanos un poquito. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Encontraste algo de novedad? ¿Algo o nada? ¿Qué? ¿Encontraste algo nuevo o nada? Nunca había leído una de primero. Nunca les veo una buena duda. ¿Vos leíste el artículo? ¿Lo leíste? A ver, ¿qué te pareció el artículo? A ver, coméntanos un poquito. Que o abdômen agudo é dor que vai aparecendo de forma gradativa. Já. Se de pronto ela aparece de uma forma abrupta, às vezes pode ser um embaraço ectópico, um exemplo. E agora há apendicites, há outros que aparecem de forma mais lenta. Já. Na apendicites, por exemplo, a dolor, o aspecto de dolor, ela vai pelo epigástrico, aí depois a parte média do abdômen, até a fossa ilíaca direita. Então, há muitos dolores que começam no epigástrico. E no caso também da colecistites, ela aparece no epigástrico e se dirige ao hipocondrio esquerdo. E há alguns dolores que nós outros temos sempre que observar também os aspectos com enfermidades diferenciadas, porque muitas vezes a gente confunde com um abdômen agudo, mas às vezes pode ser um infarto do miocárdio. Às vezes alguns diagnósticos. Mais ou menos. Está bien. O sea, lo que la doctora nos dijo fue una mixtura, ¿no? Sí. Una mixtura. Fíjense que, a ver, ¿cuál es la idea de que se les mande este tipo de revisiones y ustedes lo vayan leyendo? La idea es de que ya ustedes ya vengan leyendo el tema a la clase, solamente ya demos algunas pautas de lo que es y de lo que les correspondería saber a ustedes para el nivel en que se van a encontrar. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que si ustedes revisaron el artículo, ahí habla de, como definición, le habla como que de dolor, ¿no? El dolor como que de inicio súbito, como que aparece y se desaparece, no sería un abdomen agudo quirúrgico, sino sería un abdomen agudo médico, ¿no? Y luego les va hablando sobre diferentes tipos de abdomen agudo que pueden tener, los vamos a ir viendo ahora. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita no hay una definición como tal de un abdomen agudo, sino tenemos varias definiciones. Y acá, en las apostillas o en las diapositivas, tenemos dos definiciones que sí pueden ser útiles para poder entender lo que es un abdomen. Fíjense la primera. Dice, dolor abdominal de más de 6 horas de evolución que se acompaña con signos de irritación peritoneal. Ahora, ¿esa definición estará bien? Probablemente sí esté bien, esto esté bien, pero acá hay una contradicción. Dice dolor abdominal de más de 6 horas de evolución. ¿Cuánto será más? ¿24, 48, 72, 3 días, 5 días, 6 días? ¿No? Entonces, buenos días. Entonces, probablemente cuando tengamos este tipo de dolores abdominales que va más allá de las 24 a 48 horas, pero que sea de forma intermitente, entonces probablemente ya no sea un abdomen agudo de tipo quirúrgico, sino sea un abdomen agudo de tipo Entonces esas dos diferencias son bien importantes y bien marcadas
cuando hablamos de abdomen agudo. ¿Listo? Otra definición. Cualquier trastorno repentino cuya principal manifestación se encuentre en el área abdominal, sin importar su origen, y para lo cual se requiere una cirugía de urgencia. Lo que dijo la doctora, ¿no? Lo que dijo y lo que se mencionó en el artículo, ¿no? Puede aparecer un dolor en el epigastrio que luego se localiza en el hipocondrio, ¿no? Y probablemente sí te lleva a un proceso quirúrgico, o en el caso de las mujeres cuando están en edad fértil, ¿no? Que puede ser un embarazo ectópico en el cual te ocasione un abdomen agudo de tipo hemorrágico, ¿no? Entonces te puede llevar a todas esas causas. Entonces fíjense que las dos definiciones que planteamos acá en las diapositivas, en las apostillas, entonces refleja lo que dice ahí el artículo que se les envió para que ustedes lo lean. Entonces lo refleja eso. Bien. En la primera definición hablamos del dolor, ¿no? El dolor como principal manifestación de un abdomen agudo quirúrgico. Pero, ¿cuál va a ser la característica de ese dolor? ¿Cuál va a ser? Que ese dolor va a ser constante, continuo y que no va a desaparecer. Pasa, doctor. Repetimos, dolor constante, pasa, doctor. Dolor constante, continuo y que no desaparece. ¿Listo? Entonces, esa es la característica cuando tenemos un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuál va a ser la otra característica del dolor? Que el dolor se manifiesta como primer signo o síntoma del paciente. En este caso sería síntoma, ¿no? Porque es algo que nosotros no lo podemos ver, sino que nos refiere el paciente. Pero este dolor luego viene acompañado de náuseas, vómitos o alteraciones gastrointestinales. ¿Sí? Si ustedes leyeron el artículo, lo menciona y dice primero el dolor y después los signos o los síntomas, ya sean gastrointestinales o ya sean náuseas y vómitos. Pero si primero te vienen náuseas, vómitos y síntomas gastrointestinales, y pues dolor, por eso no es abdomen agudo quirúrgico. ¿Entendiste, doctor? Entonces, esas diferencias son bien importantes para que nosotros sepamos diferenciar si es quirúrgico o si es un abdomen agudo de tipo médico. ¿Listo? Esos dos conceptos o tres conceptos que hemos ido hablando tienen que quedar bien claros para que ustedes puedan entender y comprender lo que es un abdomen agudo. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las características del dolor? Ser originado y referido al abdomen. Justamente lo que decía acá la doctora. Pasa, doctora. Decía aquí la doctora. Puede ser que el dolor aparezca en la región del epigastrio y que ese dolor se irradie hacia los flancos o se irradie hacia los hipocondrios. Ahí hablamos de un dolor referido. Dolor referido. Agudo por su cronología e intensidad. Habíamos dicho que el dolor es constante, continuo y que no desaparece. Pero hay ciertas características en ciertas patologías, como igual, si ustedes revisaron el artículo, les habla sobre la cronología del dolor de Murphy. ¿No? Les habla de esa correlación o de esa migración que va a tener el dolor en, por ejemplo, en una apendicitis aguda, que es la primera causa de un abdomen agudo de tipo quirúrgico, en el cual te dice que el dolor se va a originar en el epigastrio, luego migra hacia la región umbilical y de ahí se localiza hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, a eso se refiere eso, dolor de tipo agudo, que no cede, que es continuo, que no desaparece, pero tiene una migración del dolor. Migra ese dolor. Entonces, esos ya son datos que te van orientando a decir si ese paciente probablemente tenga o no tenga un cuadro de una apendicitis aguda. Acompañado de alteraciones del tránsito intestinal, nos lo volvemos a recalcar, para que sea un abdomen agudo quirúrgico, primero el dolor y luego las alteraciones de qué, doctora? Gastrointestinal. Si primero aparecen las alteraciones gastrointestinales y después el dolor, entonces exactamente lo que doctora ya cachaste, no es quirúrgico. ¿Listo? Entonces, estos conceptos tienen que quedar
bien claros al momento en el que ustedes estén viendo un paciente con abdomen agudo. Deterioro grave del estado general. El 99.99% de los pacientes que ingresan con un abdomen agudo generalmente son pacientes graves, o son pacientes sépticos, o son pacientes que están con la tendencia a hacer, qué sé yo, un choque hipovolémico, un choque séptico, un proceso infeccioso muy potente, en el cual el estado general del paciente se va a deteriorar. Hablamos de alteraciones de líquidos, hablamos de electrolitos, ¿no? Pérdidas sanguíneas. Entonces, vemos que es un paciente completamente desequilibrado en su aspecto hemodinámico y en el medio interno. ¿Listo? ¿Se comprendió todo esto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Hablemos sobre los tipos de dolor abdominal que hay. ¿Listo? Vamos a tener el visceral, parietal y el dolor referido. El dolor visceral es aquel que se va a producir por una como que distensión o aumento o disminución del peristaltismo a nivel de la víscera hueca. Este tipo de dolor es un dolor muy mal localizado por el paciente. Por ejemplo, cada doctora llega a la emergencia y dice: tengo un dolor abdominal, pero tú le preguntas y le dices: ¿por dónde te duele más o menos? Y la paciente dice: no, me duele todo. O sea, no puede identificar el paciente ese tipo de dolor. Si no lo puedo identificar en la localización, tampoco te puede decir qué tipo de dolor va a presentar ese paciente. Es un dolor cólico, es un dolor urente, es un dolor punzante, ¿no? Es un dolor tipo pulsátil, tampoco lo va a identificar. Entonces hablamos de un dolor visceral que es mal localizado y el paciente lo va a señalar generalmente en todo el abdomen. Dolor parietal, ya este es un dolor que ya va a estar dado por signos de irritación peritoneal, en el cual el paciente puede ya localizar el punto de máximo dolor. Por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, ¿no? Un cuadro de una litiasis renal-lateral. Ya el paciente te dice, ya te puede ubicar, incluso te dice: es como si me estuviera torciendo. Entonces ya te va dando ciertas pautas sobre el tipo de dolor que va a presentar este individuo. ¿Listo? Dolor parietal. Dolor referido. Este dolor se percibe en regiones anatómicas diferentes. ¿A qué se refiere eso? También el artículo que se les pasó mencionaba esto. Como dijo también la doctora, tú puedes tener un infarto agudo de miocardio, pero cruzando también con un dolor abdominal. O puedes tener un cuadro neumónico, un derrame pleural, una neumonía basal, pero también cursando con un dolor abdominal. O en el caso de los niños, por ejemplo, una faringoamigdalitis puntácea, también cursando con dolor abdominal. Entonces, a eso se refiere, que diferentes zonas del cuerpo, en este caso el tórax o la cavidad faríngea, pueden cursar también con cuadros de dolor abdominal y hacer confundir el cuadro. Es por eso que en los niños, en todo individuo, nunca se olviden revisar la garganta o dar el examen. Porque muchas veces ya ha habido casos en que han entrado a operar supuestamente apéndice y no había nadie, estaba con una faringoamigdalitis puntácea. Los pacientes se complican porque hay que intubarlos, provocas neumonías, provocas diseminación de la infección, entonces ya se vuelven pacientes mucho más graves de tratar. Entonces, por eso es importante revisar al paciente completamente. Yo siempre les digo que el paciente es una unidad, no es la vesícula, no es el apéndice, no es la hernia, sino es un todo, en el cual ustedes primero van a ser médicos generales. La función de ustedes es revisar al paciente desde la cabeza hasta los pies. Así no se les va a escapar ni perder nada. Bien, etiología del dolor.
Podemos ver que puede darse por enfermedad de vísceras huecas, generalmente por una obstrucción intestinal, colitis ulcerativas, vólvulos, ¿no? Puede darse este tipo de dolor. ¿Cómo va a ser acá el dolor? Generalmente de tipo cólico. Es un dolor cólico. ¿Listo? Por inflamación peritoneal, úlcera péptica perforada, apendicitis complicada, ruptura de embarazo ectópico, pancreatitis. Acá, dos tipos de dolor. Si es una úlcera péptica, será un dolor de tipo urente. ¿No? Generalmente acá el paciente refiere como una pirosis retroesternal, o sea, ardor detrás del esternón donde está el esófago. Entonces, y el otro dolor va a ser el dolor cólico, que refiere siempre a una víscera hueca. Las vísceras huecas siempre se manifiestan por el dolor tipo cólico, cuando producen algún trastorno a nivel de la motilidad. ¿Listo? Las vísceras macizas no tienen ese tipo de dolor. Por enfermedad vascular o isquemia mesentérica. Acá el dolor siempre va a ser como que refiere el paciente, siento que se va a reventar algo, siento que se va a romper algo. Entonces ese dolor te orienta a que ya estás frente a una enfermedad de tipo vascular. ¿Cuál sería el mejor ejemplo para determinar este tipo de enfermedad? Okay. El infarto mesentérico tiene otras características que lo vamos a ver. ¿Cuál creen que sea? ¿Otro? Una aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta disecante o un aneurisma de aorta roto. La gente dice, ya está, siento que se rompió algo, te dice. Pero probablemente ya tenga un accidente vascular ese paciente. Y si hablamos de un aneurisma de aorta abdominal y que se rompió, eso ya es muerte súbita. Entonces el paciente no tiene chances ya de llegar a un centro de emergencia porque el sangrado es tan masivo que el paciente fallece en cuestión de minutos. Entonces hay que tener ojo con esas dos situaciones en las cuales tenemos una patología vascular. En cambio, la isquemia mesentérica, el dolor va a comenzar de forma insinua, doliendo de a poquito, alteración del tránsito intestinal, probablemente tenga algo de estreñimiento el paciente, pero cuando tú lo revisas y haces un tacto rectal, encuentras que hay sangre roja clara, o sea que es un sangrado reciente. Entonces, y si encuentras todavía distensión abdominal y signos de irritación peritoneal y sangrado, entonces lo más probable es que ese paciente esté cursando un isquemia mesentérica o con un infarto mesentérico. Entonces, cuando veamos lo que es el intestino delgado, ahí vamos a ver todo lo que es el infarto mesentérico. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bien. Cuando tenemos tensión de las estructuras de sostén, como habíamos visto en la anterior clase, cuando habíamos hablado de peritoneo, habíamos visto que en toda la cavidad abdominal tenemos los mesenterios y tenemos las fases que van a fijar las vísceras hacia la cavidad abdominal, hacia las estructuras de sostén. Meso del cordón transverso, meso del intestino delgado, meso del recto, mesos sigmoides, ¿no? Que estos mesos contienen estructuras y que protegen ciertas estructuras, ¿no? Que le dan cierta movilidad a los órganos que están fijando. Pero resulta que cuando tenemos procesos infecciosos, tenemos procesos inflamatorios a repetición, vamos a ver que se van a formar bridas y adherencias. Estas bridas y adherencias van a ser la principal causa de abdomen agudo, pero de tipo obstructivo. Hablamos de obstrucciones intestinales. Esta es la primera manifestación de un abdomen agudo de tipo obstructivo. ¿Qué va a pasar? Estas bridas van a ocasionar de que haya un stop, de que no progrese el contenido intestinal, de proximal hacia distal. Por lo tanto, van a provocar distensión de la víscera, van a provocar un dolor de tipo cólico. Entonces, tenemos tres tipos de dolor en el abdomen: cólico, urente y punzante. Veamos el dolor originado fuera del abdomen. Este dolor
podemos ser que es referido por el trayecto de los nervios. ¿Qué enfermedad pensaríamos en primera instancia? Por ejemplo, te llega, a ver, aquí el doctor, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Pero por los nervios, dolor referido por el trayecto de los nervios. Yo creo que saber provavelmente ainda do ponto. ¿Qué enfermedad se origina a nivel de los nervios y te puede causar un dolor abdominal? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre, doctor? ¿Qué sí? ¿Nada? ¿Doctora? ¿Nada? Doctora Rebeca, ¿estás tan dormida? No, te despierta bien, doctora. ¿Qué se te ocurre, doctora? Uma sífilis. ¿Por qué se van a lograr? Vamos a lo más común. Un herpes zóster. ¿Qué les parece un herpes zóster? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? La sífilis no hay posible de sífilis ahí. La sífilis dará inflamación a nivel de los ganglios inguinales, se dará dolor, exactamente, doctor. Entonces dará varias cosas, ¿no? Pero ese dolor que se va a través de los nervios, generalmente la inervación, este virus, que son de los herpes zóster, de la varicela zóster, irradia, infecta y produce vesículas que son muy dolorosas y también vas a tener un dolor referido hacia la piel. ¿Listo? Por eso que es importante que ustedes tienen que revisar a los pacientes completamente. ¿Listo? Los sífilis no. Los sífilis no. Dolor de origen metabólico. Que hablamos pacientes diabéticos, hipomolémico, acidosis, fármacos, toxinas, intoxicación, picaduras, ¿no? O mordeduras que van a ocasionar que esa misma toxina interactúe con el medio interno y provoque una descarga colinérgica y haga el dolor abdominal. Bien. Dolor neurógeno. Aquí ya hablamos por compromiso de las raíces nerviosas. Hablamos ya por compresión. Un ejemplo claro, hernia de disco. Especialmente en las últimas torácicas o en las últimas lumbares, cuando hay esta compresión, entonces se va a producir este tipo de dolor a nivel del abdomen. Dolor psicógeno. Este es el peor de todos los dolores, porque tú no sabes si el paciente está diciendo la verdad o está exagerando. Esto es lo más común en las emergencias. Por ejemplo, en el caso de discusión de parejas. No que apenas le he hecho así, pero para ella es como si hubieran roto el brazo, ¿no? Entonces son esos dolores que se exageran, en los cuales tú no puedes determinar si realmente es válido ese dolor o es que el paciente lo está intensificando muchas veces más, ¿no? Entonces hablamos de somatización del dolor. Hablamos sobre las características del dolor, o sea, tipos de dolores. Cólico espasmódico, por contracción o distensión de la víscera hueca. ¿Listo? Solamente las vísceras huecas provocan cólicos. Urente, por irritación e inflamación del ácido en los órganos como el estómago, el duodeno, el esófago. Opresivo, generalmente en órganos sólidos, por ejemplo, pacientes con hepatitis, pancreatitis o cólicos renoureterales van a tener este tipo de dolor opresivo, como si estuvieran queriendo reventar algo allá adentro. Eso es lo que refiere el paciente. Punzante, cuando ya hay cierto grado a la perforación en una víscera hueca. Entonces vas como alguna vez se han pinchado con una aguja, un dedo. Entonces más o menos van sintiendo ese mismo dolor a nivel del abdomen, va teniendo esa misma sensación, cosa que cuando refiere luego el paciente después de ese dolor es como si me hubiera atravesado con un cuchillo. Ahí hablamos ya de perforación de víscera hueca, entonces siempre es el paciente. Bien,
Entonces, sabiendo ya todas esas características de inicio del abdomen agudo, de las características del dolor, y saber diferenciar si es un cuadro clínico o es un cuadro quirúrgico, entonces vamos a la clasificación del abdomen agudo. Primero tenemos dos grandes grupos, el abdomen agudo médico o clínico, y luego tenemos el abdomen agudo de tipo quirúrgico. Este lo van a ver más a detalle en gastroenterología. Lo que nos vamos a dedicar a ver es la parte quirúrgica. Pero veamos algunos ejemplos de un abdomen agudo médico. Por ejemplo, metabólicas, cetoacidosis diabética, uremia, insuficiencia suprarrenal. Hablamos ya de complicaciones de un paciente diabético, un paciente que no ha sido controlado. Neurogénicas, el ejemplo que pusimos abajo, herpes zóster, epilepsia abdominal, tumor de médula espinal, compresiones de raíces nerviosas. Hablamos de ya compromiso a nivel del sistema nervioso periférico. Cardiopulmonares, los dolores referidos, ¿se acuerdan? Dolor referido en otro sistema, pero que puede ocasionar un dolor abdominal. Neumonías, infarto de miocardio, miocarditis, empiema, costocondritis costales. Tóxicas, picaduras de insecto, mordeduras de víbora o picaduras de escorpión, drogas, intoxicación por plomo, también pueden dar este tipo de dolor abdominal. Otras causas, crisis hemolítica, hematoma de la vaina de los rectos, cuando tenemos pacientes con angiodisplasia y tenemos ruptura de los vasos epigástricos, los cuales se rompen y ocasionan un hematoma en la vaina de los rectos, lo cual ocasiona un dolor a nivel de pared abdominal. Trastornos psiquiátricos, acá hablamos de esos trastornos, de ese dolor tipo psicógeno, ¿no? Fíjense a la imagen, es una simple picadurita de mosquito y fíjense la reacción que pone el paciente. Con este tipo de pacientes se van a topar mucho en las emergencias, mucho. Entonces, saber discernir qué paciente es o qué paciente está fingiendo, ese es el trabajo de ustedes. ¿Listo? Y es muy fácil de darse cuenta. Por ejemplo, cuando un paciente está intensificando mucho el dolor, nunca llega con un cuadro de angustia. Siempre llega exaltado el paciente. Versus un paciente que sí está con el dolor, llega con una cara de angustia, de sufrimiento, de preocupación por su cuadro. En cambio, el que no, llega todo normal, se echa la crema y ¡guau! Empieza a gritar por todo lado, ¿no? Entonces son formas de diferenciar este tipo de pacientes. ¿Bien? Entonces, ¿en qué pacientes podemos encontrar este tipo de trastornos? Afectivos primarios. Pacientes, por ejemplo, que han tenido problemas de relación de pareja, problemas familiares, problemas laborales que los afectan mucho, hablamos de estrés laboral. Trastornos de somatización, ansiosos depresivos, consumidores de drogas, ¿no? Generan este tipo de dolor por somatización. Es muy frecuente ver este tipo de pacientes que consumen, por ejemplo, marihuana o cocaína. Entonces, estos pacientes tienen esta somatización del dolor. Imaginan que están pasando ciertas cosas y lo transfieren a su cuerpo y crean esa sensación de dolor. Otro ejemplo es cuando tenemos una amputación traumática de un miembro, de una extremidad. Entonces ahí se produce el dolor fantasma. No está la extremidad, pero el paciente sigue sintiendo la misma extremidad y sigue sintiendo la misma intensidad de dolor. Ustedes se han dado cuenta, en el cerebro tenemos pintado cada dedo, cada mano, cada extremidad del cerebro que va reflejando ese tipo de dolor. Usted lo ha debido ver eso en neurología o en anatomía, los diferentes puntos de dolor que se localizan a nivel de la corteza cerebral. Entonces hablamos del tipo de trastorno. Dolor psicógeno de conversión. Este tipo de pacientes son los más peligrosos. Hablamos de pacientes psicópatas, ¿no? O con algún trastorno de la conducta. Los pacientes hipocondríacos son aquellos pacientes que no toleran el dolor y más bien lo exageran, ¿no? Entonces uno es muy difícil de decir. Y pacientes con esquizofrenia. Estos pacientes no saben si es real o
o no es real lo que están pasando. Entonces, imaginan cosas y lo trastornan o lo transpolan a su cuerpo. Bien. Ustedes habían visto en la clase anterior que el abdomen lo dividimos en 4 cuadrantes según los franceses o 9 cuadrantes según los americanos, ¿no? Hemos dicho que lo más fácil es según los franceses, pero a todo el mundo nos gusta complicarnos y seguimos a los americanos, ¿no? ¿No? Son 9 cuadrantes, ¿no? Entonces, fíjense que si ustedes se ubican anatómicamente en cada cuadrante, es mucho más fácil poder predecir qué tipo de patología puede tener ese paciente o con qué cuadro puede estar cursando, y ustedes ya pueden ir dirigiendo desde laboratorios, desde estudios de imagen, desde iniciar el tratamiento. Entonces ya se puede ir dirigiendo. Esto por eso es que es importante ubicarse anatómicamente. Si nosotros vemos el cuadrante superior derecho, podemos ver en qué podemos pensar. Colecistitis aguda, úlcera duodenal perforada, pancreatitis, hepatitis, hepatomegalia, pielonefritis, angina de pecho. O sea, fíjense, tenemos varias patologías que podemos ir viendo. Ahora, si nosotros nos vamos al cuadrante superior izquierdo, ¿qué podemos pensar? Ruptura de vaso, úlcera gástrica perforada, pancreatitis aguda, perforación de colon, pielonefritis, infartos, cólico nefrítico. Entonces podemos ir pensando todo eso. ¿Listo? En el cuadrante inferior derecho, generalmente patología gastrointestinal y ginecológica. Desde apendicitis, salpingitis, embarazo ectópico roto, ruptura del quiste del folículo ovárico. Fíjense que cada cuadrante es muy distinto del otro. Bien, ahora hablemos sobre la clasificación del abdomen agudo quirúrgico. Tenemos los siguientes: inflamatorio, hemorrágico, perforativo, obstructivo y el oclusivo vascular. ¿Listo? Bien, hablamos del inflamatorio. Este es un dolor que, igual que los otros, igual que la definición, es un dolor continuo, constante, que no desaparece, ¿no? Y este se va a manifestar con ¿qué? Fiebre, taquicardia y signos de irritación peritoneal. Ejemplos: apendicitis aguda, colecistitis, diverticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria. Fíjense, tenemos acá un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel se encuentra más o menos unos 60-80 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? Es un divertículo que contiene tejido ectópico y puede provocar, o se puede inflamar, incluso también se puede perforar y producir los cuadros de una diverticulitis aguda. La peritonitis apendicular, cuando ya hablamos de apéndices complicados, apéndices completamente rotos, perforados, o en el caso de que tengamos ya una peritonitis fecaloidea en el abdomen, puedes presentar este tipo de abdomen agudo y ver una infección completa dentro de la cavidad abdominal. El abdomen agudo obstructivo, nos referimos al stop que habíamos dicho al comienzo de la clase, en el cual no circula el contenido de proximal ni distal. Entonces esto va a provocar dolor tipo cólico, distensión del abdomen, necrosis, perforación y muerte del paciente. Ejemplos: búlbulo de sigmoides, obstrucción intestinal alta, ¿no? van a hacer que se presente este tipo de abdomen agudo tipo obstructivo. Fíjense, una paciente con una hernia umbilical completamente obstruida. Entonces, estos pacientes son de ingreso quirúrgico inmediato. Abdomen agudo perforativo, generalmente úlcera gástrica perforada, intestinos perforados, traumatismos, ¿no? Que van a presentar estas características. Bien, si ustedes piden una radiografía, generalmente vamos a encontrar este signo. ¿Qué signo será? Yo llevo imagenología. El de acá. Niveles hidroaéreos, parece. Este es el signo de Joubert. Aire libre subdiafragmático. Siempre al lado derecho. Signo de Joubert. El otro diagnóstico diferencial sería una chilaiditiis. La chilaiditiis es la interposición de un asa intestinal o de colon
en el cuadrante superior derecho. ¿Cómo diferenciamos de un Joubert y una chilaiditiis? Si ustedes se fijan, acá no tenemos obstrucciones de los intestinos. En cambio, en la chilaiditiis sí vas a ver las obstrucciones del intestino. Perdón. Hola. Dime, doctor. De mi parte, entonces, de mi parte igual, doctor, entonces, alta y control por consulta externa el día jueves de la otra semana ya en el hospital. Sí, déjale supositorios de corticoide más anestésico por 7 días. Sí, cada 8 horas que le coloque. No, déjale Proctogel o déjale Contralmor, cualquiera de los dos. O Contralmor, cualquiera de los dos. Ajá. Ya, listo, doctora. Listo, nos vemos, chao. Entonces no se olviden las diferencias entre una chilaiditiis y un Joubert. Entonces fíjense, tenemos ahí un abdomen agudo perforado por una úlcera gástrica. Ahí tenemos la perforación. Tienen que acordarse que las úlceras gástricas se consideran malignas hasta demostrar lo contrario. Eso es lo que dice la norma actualmente. Entonces, toda úlcera gástrica siempre se considera maligna hasta demostrar lo contrario. Cuando esta se perfora, lo que tú tienes que hacer es tomar una biopsia de la úlcera y mandar a hacer análisis. Que no vaya a ser que estés frente a un cáncer gástrico perforado. Entonces, por eso hay que mandar a analizar siempre. Abdomen agudo hemorrágico, acá hablamos de las lesiones vasculares, lesiones de vísceras macizas, hígado, riñón, vaso, o en el caso ginecológico, ruptura de embarazo ectópico, ¿no? Entonces, o que también puedes tener un quiste folicular roto que esté sangrando y ese sangrado te va a ocasionar signos de irritación peritoneal. Entonces, fíjense, un embarazo ectópico produce tanta pérdida sanguínea en la mujer que a veces es necesario realizar transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque se lesionan las uterinas. Las arterias uterinas son arterias de muy grueso canal, muy irrigada, en especial cuando el útero está en gestación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en un embarazo ectópico en estos pacientes, peor si está roto. El oclusivo vascular, vamos a tener que este dolor generalmente o lo tenemos a nivel de la vasculatura intestinal o lo tenemos a nivel del vaso. Si lo tenemos a nivel del mesenterio, del intestino delgado, estos pacientes cursan con cuadros de oclusión intestinal o de obstrucción intestinal, en los cuales hay falta de eliminación de heces y gases y hay distensión abdominal. ¿Listo? En cambio, si es un infarto esplénico, el paciente entra como anemia. Pese a que tú le transfundes sangre, los niveles de hemoglobina y hematocrito no suben, porque ese vaso no recibe la recaptación de glóbulos rojos y los glóbulos rojos no pueden elevarse. Entonces, si pasa eso, esos pacientes tienen que ir a cirugía para una esplenectomía. Si nosotros pedimos una radiografía de abdomen, vamos a encontrar estas imágenes en huellas dactilares, en impresiones dactilares que nos orientan mucho a lo que es un infarto mesentérico en estos pacientes. Y después de realizar el examen físico, si encontramos paciente con mucosas pálidas, taquicárdico, distensión abdominal y al tacto rectal encontramos sangre, entonces lo más probable es que sea un infarto mesentérico. Entonces tenemos así ese tipo de infartos, masas de intestino completamente necrosadas, en los cuales más bien este paciente corrió con suerte porque es un infarto parcial. Hay algunos que llegan con infarto total. En esos pacientes ya no hay nada que hacer, simplemente esperar el fallecimiento del paciente, porque tú no puedes sacar todo el intestino, eso no es compatible con la vida. Sacas o no saques, igual el paciente va a fallecer. Lo que habíamos hablado, el infarto esplénico, el vaso sigue continuando aumentando de volumen, pero no hay
intercambio de células rojas, entonces el vaso puede llegar a romperse o a fracturarse y ocasionar un hemoperitoneo. ¿Qué es lo importante en estos pacientes? La historia clínica es muy importante. Ustedes, como futuros internos, son los encargados de hacer todo el papeleo del hospital, ¿no? Eso acá, bueno, la China hace el interno todo el papeleo. Pero ¿cuál es lo importante? Antecedentes del paciente. Edad y sexo. ¿Por qué? Más que todo en las mujeres. ¿Por qué creen? Toda mujer en edad fértil, como acá las doctoras, pueden estar cursando un embarazo sin que se den cuenta. Sin que se den cuenta. Sí, probablemente aquí la doctora le tocó un embarazo de poco. Entonces, por eso es importante. A manera de hacer un paréntesis en la clase, algo verídico que pasó. Llega la emergencia del hospital. Esto fue en Chile, cuando yo estaba haciendo coloproctología. Entonces llegó, no sé por qué siempre llega, cuando son parejita, no sé, siempre llega entre parejas, la chica toda dolorida y el chico ahí. No sé por qué eso pasa en todas partes del mundo. Y resulta que llegó con un dolor abdominal. Llegó con dolor abdominal la chica, y bueno, le empezaron a hacer sus laboratorios, salió leucocitosis, ¿no? Sus segmentados también estaban elevados, le revisaron y le dolía todo, ¿no? Y el tipo ahí todo afligido, ¿no? Te vas a poner bien. Y resulta que llegaron los papás, llegaron los abuelitos de la niña, ¿no? O sea, llegó toda la familia. El novio bien comedido avisó a toda la familia, ¿no? Les avisó que su hija estaba ahí, todo. Llegó el abuelito todo exaltado, que por qué no la atienden rápido a mi nieta, que no sé cuál, y empezó a maltratar a todo el personal de emergencia en Chile. Entonces yo subo y le digo al jefe, oye jefe, no es para nosotros, esto es más para medicina interna, incluso hasta ginecología, le dije. Bueno, ¿serio? Me dice el jefe, sí, el señor está allá abajo ya. Pedirle fracción beta, ecografía, todo. Ya. Le pedimos de laboratorio, ecografía. Me llama, me dice, doctor, ya están los resultados de la fracción beta, ecografía y todo. ¿No? Voy a verlo, fracción beta positivo, el producto así con su manito. Yo le digo el novio va por mí detrás, volviendo y me dice, ¿qué tiene? Yo siento voz, me voy. Yo siento voz, me voy. ¿Por qué, doctor? Está embarazada tu novio, ¿no? Se la cara de su dolor y todo. Bueno, resulta que hablo con los papás y todo. El abuelito se disculpa y los papás, ¿dónde está el novio? No había el novio, desapareció. Entonces, ¿se imaginan ustedes que esa pobre muchacha hubiera ido, que se llama una tomografía, con el peor de los casos un resonador? El producto, ¿cómo hubiera quedado por la dosis de radiación? Entonces, por eso es que es importante siempre en las mujeres preguntar, siempre. Y si no te quieren decir, no, de entrada fracción beta. Por eso a veces dicen, a veces no hay que creerles nada a las mujeres cuando llegan a la emergencia. Les preguntas, ¿cuándo fue tu último periodo? Hace 2 días, doctor. Y sin embargo, hace 2 meses que no está. Entonces, siempre, esta manera de paréntesis para que se acuerden toda su vida, siempre hay que antecedentes. Y más aún si están en edades fértiles las mujeres, siempre hay que pedirles una fracción beta. ¿Listo? Siempre. Antecedentes personales. Importante. Enfermedades previas, por ejemplo, diabéticos, cardiopatía, mucha predisposición a un infarto mesentérico o a un aneurisma. Cirugías que hayan tenido,
bebidas aderezas. Alergias a medicamentos también es importante. ¿Listo? No vaya a ser que una alergia a cierto medicamento haya ocasionado todo el cuadro del dolor por las toxinas. ¿Se acuerdan que hablamos? Referido por toxinas, puede deberse a eso. Hábitos tóxicos. Paciente alcohólico, fumador o que consume drogas habitualmente. Puede desencadenar igual este tipo de dolores. Fecha de última menstruación y probabilidad de embarazo. Ya saben por qué tienen que pedir. Ya saben por qué. Enfermedades médicas, historias oncológicas y procede. Aquí es importante preguntar si papá, mamá tuvieron cáncer, abuelitos, tíos, hermanos tuvieron un cáncer o fallecieron con eso o están en tratamiento de eso. Que no vaya a ser que ese dolor sea ya por complicación de un cáncer que ya está avanzado. Cirugías previas, también lo que habíamos dicho, bebidas y adherencias, y tratamiento habitual con corticoides, ANs o antibióticos. ¿En qué pensaríamos esto? Úlceras gástricas perforadas, ¿no? Entonces fíjense, sabiendo toda una anamnesis bien hecha, tú ya te puedes orientar a los distintos tipos de diagnóstico o patologías que puedas encontrar en ese algo. Historia clínica. Esto ya lo han llevado en semiología, pero recalcar acá la semiología del dolor. Dolor abdominal, comienzo, progresivo, localización, tiempo de evolución, irradiación y factores que modifican ese dolor. ¿Listo? Todo eso tiene que estar anotado en la historia, es muy importante y a ustedes les va a servir para hacer el diagnóstico. ¿Listo? Historia clínica. Síntomas asociados. Habíamos dicho que primero tiene que aparecer el dolor y después pueden aparecer todos estos síntomas. Fiebre, náuseas, vómitos, alteración del tránsito intestinal, geniturinarios, respiratorios. Entonces, primero el dolor y luego todos estos si ustedes quieren. Si primero aparecen estos, probablemente no sea un abdomen agudo de tipo quirúrgico. ¿Qué exámenes complementarios? Los exámenes base que tienen que pedir a todo paciente es un hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, tiempos de coagulación. ¿Listo? Si hablamos de mujeres, una fracción beta. Si sospechamos de una patología biliar, habrá que aumentar el perfil hepático. Si sospechamos, qué sé yo, de una cetoacidosis diabética, electrolitos, tiempo de glicemias, glicemia glucosilada, ¿no? Para abordar el cuadro. Dependiendo de lo que tú vayas a encontrar, lo que tú estés pensando, vas solicitando los exámenes. Los exámenes no son de diagnóstico, son de confirmación de tu diagnóstico. No esperen hacer diagnóstico con esto. ¿Listo? El criterio clínico que ustedes tienen que formar es lo más importante para ustedes. ¿Listo? ¿Cuándo sospechamos una patología quirúrgica? ¿Se acuerdan de la definición? Más de 6 horas de evolución. Duración del dolor, menos de 6 horas de evolución. Esa es la contradicción en cuanto a la definición. Por eso habíamos dicho al principio de la clase. Más de 6 horas, ¿cuánto? 24, 48, 72, una semana, 2 semanas. Entonces, para sospecha de patología quirúrgica, menos de 6 horas de evolución. ¿Listo? Está mal decirlo que es menos de 6 horas de evolución. Ya. ¿Listo? Eso lo corrigen, por favor. Inicio súbito, intolerable, comienzo insidioso y aumento progresivo. No desaparece con dolor, lo que hemos hablado al principio de la clase. Signos francos de irritación peritoneal, no eliminación de materia fecal o gases por más de 24 horas. Y hemos dicho que estos pacientes siempre están críticos. Entonces, en estado de choque. Signos invariantes, distensión abdominal, abdomen inmóvil involuntario, tumor abdominal, contractura abdominal, hipersensibilidad abdominal, dolor a la descompresión, lo que conoce como el signo de Bloomberg, y una percusión dolorosa del abdomen. Perdón. Hola. Hola, doctora Aracena, ¿cómo está? Ya, ¿y está fluctuante ese absceso?
Ya, me envías la ecografía, por favor, y de ahí te digo si lo dejamos para operarlo o vemos qué hacemos. Ya, listo, sale, vale. Sí, por favor. Listo, nos vemos, chao, chao. Ya. Todo paciente con abdomen agudo quirúrgico siempre se considera de gravedad y de urgencia. Hay que descartar un proceso de pared, como en el caso de la señora, una hernia umbilical, una hernia inguinal, ¿no? Hay que descartar cualquier proceso herniano. Discernir si es un problema médico quirúrgico, eso ya lo saben hacer ustedes, ya lo hemos hablado en la clase, como cuál es cuál. Siempre establecer un diagnóstico sindromático y lograr un diagnóstico etiológico. Antes decían, internaban a los pacientes como dolor abdominal en estudio, ahora ya no hay tal. ¿Qué dolor abdominal es? Agudo quirúrgico. Si es quirúrgico, ¿qué? ¿Por qué? Porque ahora tenemos todas las condiciones para poder realizar este tipo de diagnósticos. ¿Listo? Bien. ¿Qué enfermedades pueden producir un dolor abdominal? Metabólicas, endocrinas, inflamatorias, infecciosas, no infecciosas. Todo lo que hemos ido hablando pueden producir un dolor abdominal. Pero ¿cuál es el tratamiento inicial en estos pacientes? Siempre internación y control evolutivo. El médico que interna es el que tiene que hacer el control, porque él es el que ha revisado ese abdomen y es el que sabe dónde ha encontrado los puntos dolorosos de ese paciente. ¿Listo? Siempre una vía venosa, reposición de líquidos electrolíticos, zona nasogástrica, zona vesical, reponer la volemia, antibiótico terapia y analgésico. Aquí los dejo con signo de interrogación. ¿Qué hacemos? ¿Le damos o no le damos? ¿Le damos antibióticos? ¿Le damos analgésicos? ¿No? Aquí la doctora dice no. ¿Sí? No, ¿por qué no, doctor? Ya, va a inflado, va a cubrir el cuadro. ¿Quiénes dicen que sí? También depende del dolor, doctor, está bien. ¿Quiénes dicen que sí? La doctora dice que no. ¿Quiénes dicen que sí? As vai preparar tudo, as vai preparar, já sabe que tem um na pensa. As vai preparar todo o centro cirúrgico, tem que dar uma analgésico para o paciente. Sim, mas antes de diagnóstico, aí as vai Exactamente, preparar doctor. tudo. Ahí está la respuesta. Cuando tú ya tienes un diagnóstico. Mientras no tengas un diagnóstico establecido, tú no le puedes dejar al paciente con analgésicos ni antibióticos, porque lo que decía la doctora, puedes enmascarar el cuadro. Pero si tú ya tienes el diagnóstico establecido, entonces sí le puedes dejar. Porque también te dice la norma que tú no puedes dejar con dolor a un paciente hospitalizado. Pero si no tienes el diagnóstico como tal, mejor no darle hasta que el cuadro se aclare. Una vez que esté claro, entonces sí le das con todo. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte? Sí. Exámenes preoperatorios mínimos y siempre informar al paciente y a los familiares, como en el caso que les comenté de esa paciente que llegó ahí en Chile. Entonces siempre hay que informar a los familiares. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Siempre es interdisciplinario, quirúrgico, infectólogos, terapistas, nutricionistas, psicólogos. Es un trabajo interdisciplinario. Bien, en conclusiones, ¿qué podemos decir? El abdomen es una caja de sorpresas. Como decía aquí la doctora, si tú no tienes un diagnóstico como tal y se extiende por más de 6 horas el tiempo de control que tú le has hecho en el paciente y decides abrir al paciente o hacerle una laparoscopía, probablemente no te encuentres con lo que estás pensando. Por eso se dice que es una caja de sorpresas. Hola. Hola, hola. Allá. Entonces, ¿sabes qué? Solo déjale antibióticos, ciprofloxacina y metronidazol, vía oral. Y el día lunes que le den cita extra conmigo en la consulta y en la casa bancaria. Ya, listo, hermano. Listo, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Acuérdense, siempre el dolor es evolutivo.
pero que no desaparece, no desaparece el dolor. Y ante la duda, siempre examinar de forma objetiva. Cuando ustedes, en su práctica de su internado, ustedes tengan un dolor abdominal, tómense el tiempo necesario para revisar ese abdomen. De un lado, de otro lado, háganlo parar de cabeza, lo que ustedes quieran, pero dense el tiempo necesario para revisar ese abdomen. Y no lo hagan a la rápida como ocurre normalmente. Viene el interno, donde le duele aquí, ya, le aprieta y listo, le provocó una irritación peritoneal. No, esto es un vesículo. Y había sido un cálculo neurolecteral. Entonces, tómense el debido tiempo de revisar, hacer toda la semiología del abdomen para poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Listo? Siempre se deben reconocer los signos invariantes de abdomen agudo, que ya los habíamos visto. Y el diagnóstico es eminentemente clínico, no es laboratorial, no es imaginológico, es clínico. Los estudios se deben utilizar con moderación, ¿listo? No son para hacer diagnóstico. No medicar si no tienes un diagnóstico, lo que dijo la doctora, que se pueden esconder síntomas. Pero cuando ya tienes un diagnóstico establecido, sí puedes dar medicación. Ya sabes qué es lo que tiene y ya sabes qué es lo que vas a hacer. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro el tema? Sí, doctor, ¿Sí? claro. Ya, muy bien. El siguiente tema es hernias. Ajá. Les voy a pasar igual al grupo de WhatsApp. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, anótense, agréguense. Les voy a pasar el artículo de hernias. Vayan leyendo para la siguiente clase. Así es mucho más fácil que entiendan el tema. ¿Quién es el Y Mas vocês mesmos podem adicionar. Como? Mesmo que não seja administrador. Não, eu não tô no grupo. Ah, Também não tô no grupo. quem é que não